Estoy grabando ahorita ya. A ver, ¿puedo indicar desde acá? A ver, Nicole Pulio, a ver, Pulio Paxi, puede ser la que cree el grupo. Ya estaba, profe, un grupo en el chat y pueden unirse tranquilamente todos para Ahí está, pero por favor me compartir. incluyes a mí también. Sí, solamente ingresa el link que está en el chat, profe, ya puede ingresar automáticamente. Ah, ya, listo, ya. No hay En el problema. chat hay un link. Gracias. Justamente ahí le aplasta y se ingresa automático. Ya, aquí está, ya había. Sí, sí, ya. Bueno, déjame un ratito, esto voy a copiar acá. Control C. Si acaso lo van a tener acá. Ya. Listo. Entonces continuamos. Ya, bajo ese grupo nos vamos a comunicar. ¿Listo? Bueno, hablábamos de radiación solar, ¿no es cierto? Entonces dijimos que es la fuente de energía. En este caso, esto generalmente lo medimos en ¿qué? Lo medimos en horas brillo sol. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces dice, la tendencia actual en la energía es que la radiación solar vaya subiendo la temperatura como parámetro de cálculo, de la evaporación y la transpiración. O sea, es la tendencia actual. Como les dije, nosotros inicialmente siempre estamos utilizando lo que es la temperatura para lo que es, en este caso, para lo que es evapotranspiración, ¿sí? Pero ahora la tendencia, como siempre hay que estar un poco actualizado, la tendencia es por acá. Porque al final los dos parámetros, pues prácticamente son la misma situación, ¿no? Tal vez esto, ¿por qué? ¿Por qué estaríamos, o estaría la tendencia en que la reemplace la radiación solar frente a lo que es, en este caso, la temperatura? Porque la temperatura simplemente es un factor digamos, que nos está midiendo, digamos, si es que fuera día, horario en este caso, y lo saca la media de todo, y al final es lo mismo la temperatura, en este caso diaria, lo que sea, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, pero acá en cambio, al tener el concepto de la radiación solar que tenemos simplemente, pongamos un caso, nosotros en el país, lo que tendríamos nosotros, ¿cuántas horas brillo podríamos tener? Máximo 12 horas brillo sol, estamos en la mitad del mundo, ¿no es cierto? Total, en este caso, habría 24 horas, que es el día, y máximo podríamos tener 24 horas, exactamente, ¿sí? Es que fuera así del 6 de la mañana y 6 de la tarde, ¿no es cierto? Eso sería. En otras partes van a tener menos horas brillo sol, ¿de acuerdo a cuál? Específicamente, esto nos da estas horas brillo sol, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a la latitud, ¿no es cierto? A la latitud. La longitud no tiene nada que ver, sino más bien aquí la latitud. Entonces, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tal, por ejemplo, para que haya evaporación, ¿no es cierto? Para que haya evaporación, ¿qué pasa? Tiene que haber, en este caso, radiación solar, ¿no es cierto? Y consecuentemente va a haber una temperatura aquí en el ambiente, aquí, ¿cierto? Entonces, ¿qué implica esto? Si es que hay brillo sol, en este caso, si es que está nublado, prácticamente, ¿qué pasará? Prácticamente no va a haber mucha temperatura y no va a haber mucha evaporación, ¿sí? Pero si existe directamente, ¿qué es brillo? ¿Qué es horas brillo sol? Las horas brillo sol no es más que cuando usted, por ejemplo, hoy está de día, ¿no? Pero sucede que todo está tapado, o sea, todo está nublado, ¿sí? Acá está de día, por supuesto, pero no existe un haz de luz que está pasando del rayo solar para acá. No está pasando. Todo se detiene aquí en la atmósfera, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que este, este, esta nube está prácticamente, no le está dando chance que le pase las rayos solares directamente, y en este caso, estas horas que están acá, de las 12 horas que podría ser, apenas yo que sé, puede ser que 8 horas brillo sol tiene. Las otras horas prácticamente no tenía, no alcanzó, en este caso, la luz solar, alcanzó, digamos, directamente a pasar la atmósfera acá, ¿no es cierto? Una cosa es radiación, en caso radiación ultravioleta, otra cosa es esta cosa. Radiación solar implica de que el sol directamente, rayos solares, pues, en este caso, pues, actúen directamente en la superficie, y por supuesto esto, pues, en su temperatura, y esto comienza a ver la evaporación. Entonces, por ese concepto es el que está en este momento, pues, la tendencia de que en ciertas fórmulas que tienen que modificarse, sí, para lo que es la ETP, o la evapotranspiración, hay la potencial y la real, ¿no es cierto?, para calcular a través de esto. Pero poco a poco se va a ir aprendiendo. Por lo pronto, trabajaremos con lo que es la temperatura. Bien, vamos a ver lo que es, en este caso, la humedad atmosférica, ¿no es cierto? La humedad atmosférica es otra parte fundamental, lo que es para lo que es la parte de lo que es de los balances hídricos, lo que es las precipitaciones, ¿cierto?
La humedad atmosférica, en este caso, está en valores que se llaman, en este caso, se mide lo que es la humedad relativa. ¿Sí? La humedad relativa está referente a lo que es el 100% de humedad, referente en este caso al contenido de agua en la atmósfera, ¿no? ¿Sí? Entonces ustedes han visto, cuando está totalmente saturado implica que está al 100%, pero si no está completamente saturado, puede decir que está el 80%, el 20%, ¿sí? Entonces se mide, claramente se mide ese porcentaje, lo que es la humedad relativa, entonces, en este caso, ¿sí? Bueno, la humedad atmosférica interesa a la hidrología de dos motivos, precipitación y porque determina la velocidad de evaporación, por supuesto. Entonces, en función de la humedad, en este caso atmosférica, y la humedad relativa, en este caso, nos dice si hay probabilidades o no de precipitaciones en una cuenca, ¿no es cierto? O en la superficie terrestre. Entonces, es otro factor que nosotros utilizamos específicamente en todos esos factores, ¿para qué? Para lo que es el cálculo de balance hídrico, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bien, continuamos. Si hay alguna pregunta, pues por favor me dicen, ¿ya? La tensión de vapor. Este es otro parámetro también, en este caso, lo que es un parámetro meteorológico, ¿no es cierto? Sí, es la presión parcial que ejerce el vapor de agua, ¿cierto? El vapor de agua. En este caso, tenemos acá la tensión de vapor, la presión del aire húmedo y la presión del aire seco. Exactamente. Entonces, la diferencia entre lo que es el aire húmedo y el aire seco. Sí, el aire seco, ¿no es cierto? Tenemos, por ejemplo, el aire húmedo es la cantidad de humedad que tiene el aire que puede producir una precipitación dada. Acá, en cambio, en este caso, pues hablamos de un aire seco prácticamente, ¿no es cierto? Y acá un poco incluso se relaciona lo que ustedes aprendieron en meteorología, lo que son las zonas de alta y de baja presión, un poco va relacionado a este caso, ¿no es cierto? Alta y baja presión, ¿cierto? Y cuando nosotros decimos buen tiempo o mal tiempo, ¿no es cierto? Entonces, esta es lo que es la parte de lo que es la presión. Pues aquí hablamos de presión, presión y presión, ¿sí? Ustedes sí deben saber qué es una zona de alta presión y qué es una zona de baja presión. Y cuando hablamos de zonas de baja presión y alta presión, también ustedes están escuchando, hay buen tiempo y hay mal tiempo, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Porque ahí también hay dos conceptos fundamentales, lo que es el clima y lo que es el tiempo, ¿sí? Ustedes ven, por ejemplo, esa cultura de saber de clima y tiempo, no saben, especialmente los canales tradicionales, como te llaman, bueno, la mayor parte, ¿no? Ustedes ya dicen el clima está malo, así dicen, ¿no es cierto? Escuchar ustedes que el clima está malo, el clima está frío, no es así. El tiempo está frío, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el clima no es más que ya el comportamiento del promedio de los parámetros en una determinada zona, en un determinado territorio. Pero de pronto a este clima que tiene acá, porque el clima ya es el comportamiento propio de este, puede variar otro parámetro meteorológico, por ejemplo, puede haber una intensidad fuerte, una lluvia fuerte. Entonces, si es que este clima que tenía una temperatura media, pongamos un caso, temperatura media que tenía de 20 grados, pongamos un caso, es la climatología del sector. El mismo TENA, ¿no? Pongamos 20 grados, no, yo no digo que es 20 grados, ya 20 grados. Es 20 grados, por medio del clima de TENA, pongamos el caso. Pero cae una intensidad tan fuerte y con esta intensidad lo que hace variar es baja la temperatura, yo que sé, a 17 grados, ¿sí? A 17 grados baja la temperatura. ¿Qué implica? Este parámetro meteorológico influenció en el clima del TENA para que en ese momento baje la temperatura a 17 grados. Pero ya se acabó la intensidad y al final el promedio de la temperatura seguirá siendo de 20 grados. Entonces la climatología es de esto de acá. En cambio, el tiempo es el que pasa en ese momento, ¿no es cierto? Por eso el INAMI es el pronóstico del tiempo, no da el pronóstico del clima. El INAMI da el pronóstico del tiempo, ¿sí? Nos dice, va a haber buen tiempo o mal tiempo. Y eso está relacionado, porque les hablo, a lo que es a las zonas, en este caso, lo que es la presión, a lo que es la presión atmosférica en este caso, ¿sí? Presión de aire y atmosférica, ¿no? En este caso, ¿sí? Un poquito para ir concatenando en lo que es la climatología, lo que es la meteorología y lo que es la hidrología. ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo las tres cosas están vinculándose, ¿no? Bien, tenemos acá la tensión de vapor de saturación. Es otro factor que también se estudia en lo que es la meteorología. Aquí hay términos que nosotros vamos a ir conociendo y que ya conocen también. Bueno, dice que la tensión de vapor de un volumen de aire saturado. Aquí hablamos ya
este caso ya aires saturados. Es decir, que a una temperatura T del aire corresponden un par de valores E, A y S. ¿Sí? Bueno, aquí están los valores que corresponden a cada uno de estos. ¿Sí? Dice que los valores de la tensión de vapor de saturación dependen pues de la temperatura. Exactamente. Sí, de la temperatura. Y aquí hablábamos un poco que para que haya alta, baja, media temperatura, depende de qué es de la radiación solar, ¿no es cierto? Entonces, vean, más o menos los términos están dados. ¿Sí? Ya. Entonces, esto es importante. Ahora, claro, hay parámetros que nosotros necesitamos para calcular tal o cual comportamiento, en este caso del clima. Sí, podemos utilizar. Por ejemplo, hoy estamos presentando una consultoría con unos compañeros de la Politécnica y de Estados Unidos, pues del NOAA, para lo que es el PNUD, lo que es los escenarios de cambio climático, ¿sí? Y yo estoy en la parte de hidrología, lo que es el modelo SWOT. Entonces, ahí estamos justamente trabajando con lo que es valores de precipitación y temperatura, ¿sí? Temperatura, que nosotros hablamos de caso, lo que es para un escenario de cambio climático que nosotros nos estamos trabajando, ¿sí? Pero aquí también iniciamos con lo que es balance hídrico, dos parámetros. ¿Sí me entienden? Entonces, miren ustedes, esas son cosas que nosotros utilizamos en la parte hidrológica. Continuamos. Ya. Bueno, aquí es humedad relativa, ¿no es cierto? Ya dijimos este caso. La humedad absoluta y humedad relativa. Y acá estamos hablando, yo ya un poco me adelanté a hablar de la humedad relativa, ¿no? Relativa. Nosotros siempre vamos a trabajar con ese técnico, con lo que es humedad relativa. ¿Sí? Justamente hablaba aquí el porcentaje, hablamos nosotros de porcentaje, respecto al 100% de contenido de humedad o de agua. ¿Sí? La humedad absoluta es la masa de vapor de agua medida en gramos contenida en un metro cúbico. Es el concepto científico, en este caso, de la humedad absoluta. ¿Sí? Ya. En cambio, lo que hablamos de la humedad relativa es la relación entre la tensión de valor actual y la tensión de valor de saturación a la misma temperatura. Esa es la parte clave, a la misma temperatura de los gramos. Expresa en este caso en función de estos valores, la humedad relativa, ¿sí? EA sobre ES. Siendo A humedad, en este caso la humedad absoluta que estamos viendo acá, ¿sí? Y en este caso, digamos, ES es la tensión de vapor, en este caso en milibares. Aquí tenemos las unidades. ¿Sí? Y la temperatura, pues por supuesto, si trabajamos de acá para lo que es el H a calcular, pues tenemos con esta temperatura. Aquí trabajamos en grados Kelvin, exactamente, ¿ya? Entonces, miren ustedes, eso también deberán aprender ustedes, simplemente les doy un recorderis para que nosotros, en muchas cosas, especialmente lo que es el balance hídrico, para lo que es el evapotranspiración, utilizaremos estos parámetros, ¿sí? Bien, continuamos. La velocidad del viento. La velocidad del viento es muy importante en este caso. ¿Por qué? Porque la velocidad del viento, vamos a ver, aquí el viento lo medimos siempre, la dirección medimos de dónde. ¿Cómo medimos la dirección del viento? ¿Alguien me puede decir cómo medimos la dirección del viento? Ustedes aprendieron esto. ¿En qué instrumento y cómo medimos, o sea, cuál es el concepto de la dirección del viento? Nadie. Bueno, vamos a ver. Bueno, aquí está la velocidad. Primero hay que entender, bueno, el viento, ya vamos a ver los instrumentos en que, espero que tenga acá, porque ustedes ya conocen, me parece, los vientos. ¿No es cierto? El viento, a ver, ¿cómo se mide? El viento se mide desde el lugar en que viene el viento, ¿sí? Es decir, desde el lugar desde donde aparece el viento, ¿sí? Si es que aparece del este, entonces son vientos del este, ¿sí? Si aparece del oeste, son vientos del oeste, o vientos del norte, o vientos del sur. Así de sencillo, ¿sí? Es decir, medimos el viento desde donde aparece el viento, ¿sí? ¿Me entienden? Entonces, de esta manera nosotros medimos el viento. Y por supuesto, pues, ahí aquí medimos lo que es la velocidad y lo que es la dirección del viento, que nos interesa mucho, ¿sí? Esto nos interesa también para lo que es el cálculo de la evapotranspiración, exactamente, ¿sí? Bueno, esto, pues, generalmente el viento lo medimos en metros sobre segundo, kilómetros por hora, dependiendo de las unidades que tengamos, en este caso, en una estación hidrológica, de acuerdo a los instrumentos que se tenga. La dirección siempre va respecto a ¿cuál? Respecto al norte. ¿Sí? Respecto al norte, es decir, antes, por ejemplo, bueno, hasta ahora tiene el INAMI, por ejemplo, para medir la dirección del viento en función de qué, en función simplemente de una veleta, ¿no es cierto? Y siempre esta veleta está indicando, pues, el sentido norte. El sentido norte está fijo. Y con la veleta que está dando la vuelta, entonces está respecto siempre es al norte. Entonces aquí tiene
una especie de unas rayitas y se va directo indicando para dónde está. Si este es del norte, siempre está el norte, norte estaría indicando acá siempre, ¿sí? Entonces, si esto está para acá, pues, ¿cuántos grados está respecto al norte? Entonces, la dirección será respecto al norte, respecto al norte, respecto al norte, siempre respecto al norte, ¿sí? Entonces, esto hablamos de una estación, en este caso, una estación convencional, que es esto. Y bajo este mismo concepto, exactamente los otros instrumentos como el heliofanógrafo, perdón, como el anemómetro, perdón, el heliofanógrafo no. El anemómetro, por ejemplo, mide respecto siempre al norte, la dirección, ¿cierto? La dirección y la velocidad, por supuesto, pues en función del número de revoluciones que da en este caso una hélice que está ahí, ¿no es cierto? Que da esto, calcula las revoluciones y dice, esta es la velocidad, transforma la velocidad. Así como cuando nosotros hacemos, por ejemplo, hacemos un aforo y metemos una hélice en el río, y esta hélice del río nos da o sea, esta hélice lo que hace es dar la vuelta a esta estación, da el número de revoluciones en un primer tiempo, y nosotros calculamos lo que es en este caso la velocidad del agua internamente en el río, ¿no es cierto? La velocidad, por ejemplo, aquí calculamos con AN más B, se calcula esta velocidad, eso sería en hidrología, ¿en función de qué? En función del número de revoluciones, que sería en este caso que da esta veleta, y estas serían constantes de acuerdo a qué, de acuerdo al tipo en este caso de esta, no veleta, sino estas se llaman de escasa de esta elipse, ¿no es cierto? Que nosotros podemos utilizar acá, ¿sí? Las constantes de esta y al final el n calculamos acá. Este n va a ser igual en este caso al n sobre t. Más o menos calculamos esto en hidrología. Algo similar es lo que calcula acá, en cambio, la velocidad. En este caso, la velocidad que calcula aquí nos da ¿qué? Metros sobre segundo, ¿cierto? Bajo estas circunstancias. Algo similar se calcula aquí la velocidad del viento en los instrumentos meteorológicos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bueno. Las escalas que nosotros utilizamos para el viento, pues en este caso, miren ustedes, ya aquí, por ejemplo, si bien es cierto, nos puede dar la velocidad, generalmente nos da nosotros de metros sobre segundo, ¿no es cierto? La mayor cantidad de instrumentos, pero podemos nosotros calcular, transformar esto a kilómetros por hora. ¿Para qué? Para determinar específicamente de acuerdo a escala, esa es la escala que utilizamos nosotros en la meteorología, ¿sí? La escala de Beaufort. Sí, entonces, para nosotros poder calificar esto, ¿no? Poder calificar esto, si el viento, a ver, hay un viento, hay una calma, está entre 0 y 1 kilómetro. Viento, en este caso, suave, sí, pues, leve, moderado, regular, fuerte, muy fuerte, y así vamos, ¿sí? Y al final, pues, vamos, en este caso, ustedes van a escuchar, con diselinamia y un temporal fuerte, estará realmente en la escala de Beaufort, siempre se refiere a una escala, ¿no? En cuanto se refiere a los valores de viento, ¿sí? Esto, pues simplemente, pues nosotros tenemos que conocer, pues, para saber de qué están hablando los técnicos cuando nosotros estamos haciendo estudios de aguas en una cuenca, ¿sí? Son conceptos que nosotros debemos de tener claro. Bien, continuamos. Ahora vamos a ver este caso. Hasta aquí hemos visto los parámetros meteorológicos que ustedes pueden ver, prácticamente casi todos los parámetros, ¿no es cierto? Aquí nos falta un poco, ¿cuál nos falta aquí ver? Lo que es la precipitación. Aquí no le he puesto la precipitación porque vamos a ver exactamente un solo capítulo que es precipitación, porque es el parámetro de entrada para lo que es un balance hídrico, ¿sí? Pues vamos a ver despuésito esto, ¿sí? Pero todos los parámetros, excepto lo que en este caso, lo que es la precipitación, nos he puesto acá. Ahora vamos a ver, ahora sí ya, miren ustedes, por eso yo primero hablaba de meteorología, ahora voy a hablar de lo que es el clima, ¿sí? Entonces, los elementos del clima, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los elementos del clima? Y aquí están, los elementos que permiten distinguir el clima son la temperatura, la precipitación, la presión, el viento, la radiación solar. Los primeros son los principales. Estos dos primeritos son los principales. Por eso trabajamos también para cambio climático, trabajamos con estos valores, por si acaso. Por eso digo, estos dos primeros son principales. Por supuesto que esto va a influenciar. Son alta presión, baja presión, que dijimos buen tiempo, mal tiempo. El viento, me olvidé de decir que el viento juega un papel muy importante, especialmente ¿dónde? Especialmente en lo que es la evaporación, ¿sí? Cuando hay mayor viento, ¿qué pasa? Entonces hay mayor evaporación porque hay mayor viento y y cuando hay temperatura comienza a llevarse el vapor de agua prácticamente hacia otros sectores y genera, por ejemplo, lluvias en otros sectores. Entonces el viento es un factor fundamental, lo que es físicamente para lo que es las lluvias en un sector y en otro sector, ¿sí? Ya, dependiendo especialmente de la carga de agua que tenga la nube
que sea más fácil de poder llevar de un sitio a otro sitio y que se busque las precipitaciones, ¿cierto? Por eso incluso ustedes han de ver que la lluvia como que aparece lejos y luego de pronto hay un viento y de pronto ya acá está lloviendo, ¿no es cierto? Es una influencia que tiene el viento en este caso, ¿cierto? Y también que por supuesto la radiación solar, ¿no? Ya, entonces estos son factores, en este caso del clima, ¿cierto? Ahora sí hablamos del clima. ¿Qué es la palabra clima? La palabra clima deriva de una voz griega que significa inclinación, aludiendo seguramente a la inclinación del eje terrestre. Como se sabe, las estaciones tienen lugar debido al movimiento de traslación, es tomado un concepto, ¿no? De tierra, digamos, de la Tierra alrededor del Sol con su eje de orientación inclinado con respecto al plano de traslación, ¿sí? ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que con esto, si nosotros tenemos acá el planeta, ¿no es cierto? Y aquí tenemos, en este caso, aquí tenemos el 00, pues el 00 es el 00 de la línea ecuatorial. Al ser el 00, esto estamos viendo que es la latitud, ¿no es cierto? Aquí estamos en latitud, y en este caso, si nos tomamos ese eje, y este sería en este caso la longitud. Aquí hablamos de latitud y de longitud, ¿no es cierto? Ustedes que conocen la geografía geográfica, estamos ahí. Entonces, nuestro país, en el caso de nuestro país, nosotros estamos por acá, ¿sí? Pues acá tenemos longitud oeste, acá tenemos longitud este, ¿sí? Acá tenemos latitud norte y acá tenemos latitud sur, ¿de acuerdo? Pues nuestro territorio está más o menos aquí. Nosotros no estamos estamos en el este, ¿no es cierto? Estamos aquí. A ver, perdón, estaba al revés. Este es este, ¿no? Este es este. Me equivoqué. Este es este y este es oeste. Pues nosotros estamos en dónde? Nuestro territorio está en latitud norte y la parte del territorio, latitud norte, más o menos, un país pequeñito tenemos, pero ahí está. Tenemos latitud norte y latitud sur, pero longitud oeste, ¿sí? Entonces nuestro territorio está ahí. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? El eje terrestre es de este, ¿no? Inclinación. Entonces, en función de esto, va a ser, si estamos más pegados a la línea ecuatorial, vamos a tener temperaturas más altas. Mientras más nos alejamos, temperaturas más bajas, ¿sí? Consecuentemente, el clima va a depender de qué? De este eje, ¿sí? Es lo que está diciendo aquí, ¿sí? Este eje. Entonces, más o menos. Y cuando nosotros hacemos estudios de, por ejemplo, para hacer lo que va a transpiración, por lo general, hay, por ejemplo, hay modelos que solamente solicitan lo que es la latitud, ni siquiera solicitan la longitud, por si acaso, ¿no? La latitud, con la latitud ellos ya saben cuál sería en este caso las horas brillo sol que estaría recibiendo el punto donde yo estoy indicando, como aquí, ¿sí? O también ya saben cuál sería la temperatura promedio que tenemos acá, ¿sí? Al final, ya la información es mundial, tenemos todos esos datos ya pues, calculados. Entonces, a esto se refiere específicamente esto. Y por supuesto, un momento de traslación implica por dónde está yéndose, en este caso, el planeta, ¿no es cierto? Entonces, con respecto al plano de traslación, ¿sí? Bueno, entonces, esto ya, entonces aquí hablamos ya directamente. Los elementos del clima son estos factores meteorológicos, estos parámetros meteorológicos, y aquí nos da exactamente la suma de estos factores, nos da esto, ¿no? ¿Sí? Ahora, claro, en climatología nosotros también estudiamos, ¿qué estudiamos en climatología? Estudiamos cada parámetro, en este caso, en forma individual. Individual trabajamos, ¿sí? Y después el clima no es que solamente se presenta la temperatura, luego o se presenta solamente la precipitación. No, en el clima se presentan todos estos parámetros unidos en una sola. Y esto es el comportamiento climático, se llama la climatología de tal o cual sector, exactamente. La climatología nosotros trabajamos a nivel de territorio, de sector, ¿sí? Y la hidrología, en cambio, trabajamos a nivel de cuenca. Por favor, eso tiene que ser bien claro, bien diferenciado, ¿sí? Nosotros podemos, claro, decir la climatología de la cuenca, pero en la cuenca puede haber diferentes climas, diferentes microclimas, ¿no es cierto? Pues no podemos decir la climatología de la cuenca del Guayabamba es tal, ¿no es cierto? O la climatología de la cuenca del Napo. Ustedes saben, la cuenca del Napo también está en la parte alta, baja la parte media y la parte baja. Entonces, diferentes temperaturas. Entonces, el clima, yo qué sé, la climatología de cuenca del Napo puede tener 3 tipos de climas, por ejemplo. Estoy inventando, no es que tiene así. ¿Por qué? Porque está en la parte alta, la parte media y la parte baja. Sí, lo mismo acá en Guayabamba, lo que sea. Entonces, eso entender. Pero a nivel de cuenca, en cambio, nosotros no estudiamos la climatología, lo que estudiamos es la hidrología. La hidrología es la cantidad de agua que todo lo que viene acá escurre y tenemos acá cuál es el caudal que nosotros estamos haciendo. Pero de aquí va a intervenir muchos parámetros como estos señores de acá, ¿sí? Y al final, pues, claro, en esta cuenca puede definir algunos tipos de climas. Y ahí ustedes han aprendido los tipos de climas que tenemos. Hay una clasificación climática, ¿no es cierto? Que tenemos unos autores, especialmente un autor ecuatoriano, que ustedes han aprendido
los diferentes climas, ¿no es cierto?, que hay en el Ecuador. Ya. ¿Alguna pregunta de aquí, muchachos? ¿Sí está entendido? Bueno, ahora sí vamos a ver lo que es la precipitación, ¿sí? ¿Por qué he dejado al último la precipitación? Porque la precipitación, acordarán ustedes, eso tendrán muy presente acá, la precipitación es el único vector o factor de entrada para lo que es un balance hídrico, ¿sí? Si ustedes van si ya conocen la ecuación de balance hídrico, ahí dice clarito precipitación, evapotranspiración, y luego dice caudal. Así de sencillo, ¿no? Y hay un coeficiente que se llama de discrepancia, en este caso, que es como sería el error admisible cuando yo calculo lo que es el balance hídrico, ¿no es cierto? Entonces, miren ustedes, por eso en los modelos hablamos de lo que es la precipitación, en este caso. Ustedes ven, cuando en una cuenca no llueve 3 meses, ¿qué pasa? Comienza a escasear agua. ¿Por qué? Porque no llueve. El momento que llueve ya comienza a haber agua, ¿no es cierto? ¿Qué implica? Implica que la precipitación es el vector, en este caso, que influencia en lo que es el ciclo hidrológico, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ahora, ustedes me dirán, pero en 3 meses el río todavía sigue teniendo agua, aunque nivel bajo. Por supuesto que va a tener agua, pero ¿esa agua qué es? Esa agua simplemente corresponde a lo que es el caudal base prácticamente del río, ¿no es cierto? Y es el caudal base, es aquel que está alimentado por aguas subterráneas que tiene, en este caso, está cercano, en este caso, al río. Por eso incluso hay los modelos que se llaman los modelos de acuífero-río, ¿sí? O sea, una conexión directamente en este caso, ¿sí? Mientras el acuífero va bajando, el nivel del agua va bajando el río. Mientras el acuífero va subiendo, hay recargas, va subiendo el nivel del río, ¿sí? En este caso, ¿sí? Ahora, a este caudal base lo único que hace es la precipitación aumentar o disminuir esa base, ¿sí? Y en ciertas partes nosotros, en este caudal base, pues por ejemplo para crecidas no tomamos en cuenta, pero para balance sí tomamos en cuenta a través de las mediciones hidrológicas de las estaciones hidrométricas o hidrológicas que nosotros tenemos en las cuencas. Bien, la precipitación, dice, se define como toda forma de humedad, bueno, nace las nubes, llega desde la superficie terrestre de acuerdo a esto. Bueno, eso que conocemos todo el mundo, ¿no es cierto? O sea, eh, la precipitación aquí en las nubes, ¿no es cierto? Hay algunos 3 o 4 procesos que se dan acá. Yo diría en este caso, si es que si hablaré un poquito del balance hídrico, yo diría que el balance hídrico comienza, o sea, no podemos decir, vamos a ver, el balance hídrico es un ciclo, por eso se llama ciclo hidrológico, ¿no? Entonces nosotros podemos decir, bueno, ¿y dónde comienza el ciclo? Comenzará la precipitación, comenzará en la evaporación, comenzará en la infiltración, comenzará en el escurrimiento directo, comenzará en el escurrimiento subsuperficial o el subterráneo, que en dónde comienza el balance, ¿no es cierto? Entonces, una forma didáctica, de acuerdo a dicen los libros, se ha quedado, es que el balance hídrico en este caso comienza ¿dónde? Comienza en lo que es la evaporación, ¿sí? La evaporación y al final ¿esto qué hace? Esto hace de que esta evaporación suba hacia ¿dónde? Hacia la atmósfera. Aquí se producen unos procesos, ¿no es cierto? 4 procesos que se dan acá, ustedes deben saber, y se forma esa lluvia y luego cae con forma de precipitación nuevamente en este caso, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué dice? Va así y regresa así, va así y regresa así. Por supuesto, acá produce muchos otros procesos más que vamos a ver después, ¿no es cierto? Y al final, que nosotros calculamos, simplemente queremos saber es cuánto agua tenemos nosotros para aprovechar después luego todo ese proceso que se da. Sí, entendiéndose que el balance hídrico en este caso, o que la precipitación en una cuenca no es directamente proporcional al caudal, por si acaso, esto está bien presente acá. La precipitación no es directamente proporcional al caudal, ¿sí? ¿Por qué? Porque no existe una correlación lineal, sino es altamente no lineal. ¿Por qué? Porque va a depender mucho de las condiciones y características de una cuenca hidrográfica, de territorio, así de sencillo, ¿sí? Bueno, aquí nosotros, bueno, esto yo he tomado acá, ¿no es cierto? De acuerdo a cómo le toma la lluvia, porque la lluvia también tiene sus características, ¿no es cierto? En este caso, digamos, según su intensidad. Por ejemplo, lluvia ligera, ¿qué llama lluvia ligera? Las caídas de hasta 2.5 milímetros por hora. Al hablar de milímetros por hora, está hablando un poco de lo que es la intensidad, ¿cierto? Que la intensidad es igual a ¿qué? Es igual a la precipitación sobre el tiempo, ¿cierto? Por eso se llama así, sencillo, ¿no? Pues, ¿cuánta precipitación cae en el tiempo? Les han escuchado, dicen, a ver, en Quito cayó o en Tena cayó 10 milímetros en una hora, ¿no es cierto? Entonces, la intensidad será 10 milímetros por hora, ¿cierto? Así de sencillo, ¿sí? Entonces, eso nos van a decir. La moderada va de 2.5 a 7.6 y la fuerte por encima de 7.6. Entonces, cuando el INAMI habla de una intensidad o precipitación ligera, moderada, fuerte, ya estamos escuchando de que están dentro de estos rangos.
Ya, esto es de Estados Unidos, pero también esto lo toma en este caso. ¿Quién toma este valor también? La OMM. ¿Y quién es la OMM? Es la Organización Meteorológica Mundial. ¿Sí? Ellos son los que rigen o nos rigen a nosotros en cuanto a lo que se refiere a lo que es la hidrología y la meteorología a nivel mundial. Así como la OMS es la Organización Mundial de la Salud, que rige todo lo que es salud a nivel mundial. Si ustedes ven ahora en el COVID, todo salía de la OMS, o sea, ¿cierto? Disposición y todas esas cosas. ¿Por qué? Porque es un organismo mundial que se encarga realmente de la salud. Y lo mismo acá, en cambio, nosotros para medir parámetros, para estudiar estas cosas, las normativas salen de dónde? Sale de la OMM, Organización Meteorológica Mundial, ¿no es cierto? Pero en cada país tiene la OMM, tiene sus representantes que son, como será la propia OMM, en el caso de nosotros, desde el INAMI. Es desde el INAMI, es el mundial. Por eso nosotros tomamos para cualquier estudio, nos tomamos como normas. ¿Normas qué? Normas OMM o INAMI. Ahora, en la OMM lo que da son reglas generales, de pronto específicas en ciertas partes. Ahora el INAMI, de acuerdo a sus técnicos que conocen de la hidrometeorología, pues pueden generar también otras normativas para instalación de estaciones, lo que sea. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Nosotros para instalar una estación meteorológica, para definir cualquier tipo, nosotros tenemos que saber qué es lo que nos dice el INAMI respecto a ciertas cosas que no están dadas acá, ¿sí? Al final, el INAMI es el que rige en la parte esta, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, por eso digo, la información que vamos a ver ahí, pues vamos a ver que no vamos a, tenemos todos, tenemos el INAMI. ¿Alguna cosa aquí está, muchachos? Creo que está bien, ¿no? Ya. Esto tal vez ya vieron. También vamos a ver a nivel general, ¿no es cierto? Sí, en 5 minutos igual se va, igual te regresamos, ¿no es cierto? Descansamos 5 minutos. Bueno, aquí hablamos de tipos de precipitaciones, ¿sí? Aquí hablamos de los tipos de precipitaciones y generalmente existen 3 tipos de precipitaciones, las más conocidas, las que nosotros necesitamos conocer en lo que es en la hidrología. Eso necesitamos conocer simplemente. Aquí, por ejemplo, tenemos las convectivas, ¿sí? Las convectivas también se llaman, ¿qué se llaman estas? Estas se llaman también lluvias de calor, por si acaso. Escucharán eso. Yo creo que eso ya haber visto ustedes, ¿no? Se llaman las lluvias de calor. ¿Se han escuchado ustedes lluvias de calor? ¿O no? A ver, vamos a preguntar a alguien. Están 12 ahorita. Ustedes son 18. ¿Cuántos son ustedes? Hidrología. 16. 4 no están. A ver, preguntemos a uno. A ver, Kelly. A ver, le escucho. ¿Usted ha escuchado, ha escuchado decir lluvias de calor? O sea, cuando dicen como esta lluvia, ay, este sol de aguas. Exactamente. Lluvias de calor también se llama vulgarmente, nuestros papás, nuestros abuelitos dicen sol de agua, ¿cierto? Es el sol de aguas. Y estas son las lluvias exactamente las más problemáticas, las que causan mayores problemas de inundaciones. Generalmente las lluvias convectivas son tipo localizado, ¿sí? Son más tipo localizado, ¿sí? Realmente se caracterizan porque más o menos en la mañana, pues, existe un buen sol, en este caso, ¿no es cierto? Una gran cantidad de evaporación, y de esa cantidad, esto más o menos sube a la atmósfera a razón de, por cada 100 metros de altitud, van disminuyendo 1 grado de temperatura, ¿sí? Entonces van enfriando, y a medida que llega a la atmósfera, pues, prácticamente llegan y se condensan, y en la tarde caen sus grandes precipitaciones. Se satura rapidísimo y caen, ¿cierto? Entonces, realmente eso se da en dónde se da. Se dan en las ciudades como Quito, por ejemplo. ¿Por qué? Porque se forman los pequeños microclimas, ¿no es cierto? Que existe gran cantidad de calor en este caso. También en zonas boscosas y en zonas ciertos tipos de partes de la cuenca. Entonces, estas son las de mayor, en este caso, peligrosidad, ya en este caso. ¿Qué son? ¿Cuál es la característica fundamental? De que caen, digamos, la mayor cantidad de agua en pequeños intervalos de tiempo. ¿Sí? Y esos son los que producen inundaciones porque prácticamente la cuenca no alcanza a absorber esa agua, ¿sí? Por más que esté deforestada, todas esas cosas, de pronto pues crecen los ríos, crecen estas cosas y comenzamos a tener problemas, ¿sí? Entonces son de tipo, en este caso las lluvias de calor, no sol de aguas que llamamos en este caso, son las tipos, en este caso son tipo convectivo, ¿sí? Son las lluvias de tipo convectivo. Bien, vamos a ver. Entonces, eh, por lo general, nosotros cuando un poco vamos a trabajar lo que es intensidades, o sea, las IDF que hemos de ver despuesito, nosotros trabajaríamos prácticamente son
Cuando ustedes ven esto, las IDF, intención, duración, frecuencia, entonces si ustedes ven un gráfico, por ejemplo, de esta manera, vienen así, 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 así. Y de pronto iba así. Entonces, esta es la lluvia convectiva, así que se produjo acá. ¿Sí? Entonces, esa es la lluvia más peligrosa. Inclusive, aquí vamos a sacar lo que son las intensidades y con estas son muchas de esas, nosotros lo que hacemos los diseños de las obras hidráulicas. ¿Sí? Bueno, hemos de ver después. Las lluvias orográficas, en cambio, son lluvias que se producen específicamente ¿dónde? En las cordilleras, ¿no es cierto? Por eso se llama orográfica, ¿no es cierto? Van a la aquí, orográficas, chocan acá, entonces, ¿qué hace? También estas lluvias orográficas tienen la opción de ¿qué? De que realmente existe, aquí existe, llamemos un poco la complicidad del tiempo, digamos del viento, ¿no? Hay un viento pequeño y este viento lo que hace es el vapor de agua que se produce aquí, el vapor de agua que se produce aquí va arrastrando y llega hacia la montaña. Y esto va subiendo, subiendo la montaña. Como la montaña está fría, entonces comienza a descender la temperatura y comienza, en este caso, se satura y comienzan las lluvias. Entonces, estas lluvias son las que producen realmente, prácticamente es en las cabeceras de las cuencas, ¿no? Y nosotros a veces estamos acá, si aquí está la cuenca, nosotros estamos acá ubicados y resulta que el río de pronto crece. ¿Por qué será? ¿Por qué? Porque acá arriba están, no sé, en este caso las lluvias tipo orográfico, simplemente. Es lo que está pasando, ¿sí? Ya. Entonces, las más peligrosas, ¿cuáles son? Estas lluvias, en este caso, convectivas, que producen caudales, en este caso, repentinos, caudales máximos. Estos también pueden producir, pero con menor intensidad. ¿Por qué? Porque simplemente, si es que el suelo está saturado, puede ser que produzca algo similar a esto. Pero estas lluvias más bien son un poco más distribuidas, de menores intensidades que pueden darse, en este caso, en la cuenca. Entonces, estos conceptos damos, ¿por qué? Porque necesitamos saber qué tipo de lluvias nosotros son las que nos interesa, en este caso, estudiar más para protegernos y también para qué, para poder nosotros aprovechar el agua que se produce en esto, ¿no es cierto? Porque esto después van a traducir en lo que son en curvas de duración general, todas esas cosas que nosotros utilizamos ya para lo que son cálculo de caudal, ¿no es cierto? Bueno, y la tercera que son las ciclónicas. Generalmente estas no tenemos en el país, pero son tipos de este caso ya que se presentan en las zonas más alejadas de prácticamente el centro de la Tierra, como nuestro país prácticamente estamos acá, se presenta más en Estados Unidos, se presenta en Argentina, todas esas partes, ¿sí? Se presenta tipo de lluvia, ¿sí? Entonces, aquí dice las más calientes son impulsadas por partes, o sea, aquí un poco son los grandes ciclones, las tormentas, todas esas cosas que se producen, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, hay mucha situación que nosotros hablamos aquí, por ejemplo, las zonas más lo que son en las zonas de alta y de baja presión. Si ustedes escuchan, por ejemplo, al INAMI o a la NOAA, siempre ellos van a estar hablando